Buenos días muchachos. Vamos a continuar con nuestras clases en línea. Primero vamos a empezar con la materia de español. Habíamos visto en días pasados en su página del libro la 137, habíamos visto un poco más acerca de lo que son las lenguas indígenas y cuando estábamos viendo esto de las lenguas indígenas, vimos un poco acerca de este personaje Nezahualcóyotl, que lo tenemos muy presente en nuestra vida cotidiana porque aparece en los billetes de 100 pesos. ¿Y qué es lo más llamativo que podemos encontrar de Nezahualcóyotl aparte de su rostro? Pues el poema que se le atribuye a él. Algunas personas dicen que no es propiamente su poema porque al momento de traducir del náhuatl al castellano y posteriormente al español, pues se han ido perdiendo un poco más su mensaje, como cuando ustedes juegan al teléfono descompuesto, que el mensaje original es muy diferente al mensaje final que tenemos. Entonces, pues algunas personas dicen que sí, otros dicen que no. Por lo pronto, pues lo podemos leer que dice: amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Entonces, ya habiendo recordado lo que habíamos estado viendo, si avanzamos en la página 138 es donde estaban las palabras que yo les pedí que investigaran de qué lengua indígena provienen. Aquí podemos ver otro poema de Nezahualcóyotl que lo vamos a utilizar un poco más adelante. En la página 139 tenemos otro poema, pero este ya no es de Nezahualcóyotl y ya no está escrito en náhuatl, ahora está en zapoteco y pertenece a José Antonio Flores Farfán. Si seguimos avanzando en nuestro libro, en la página 141 vamos a encontrar, ya no son poemas, ahora son adivinanzas y ahora están escritos en lengua náhuatl. Si ustedes se ponen a leer estas adivinanzas, como que realmente no le van a tener mucho chiste o como que no le van a encontrar un sentido. Les recuerdo, cuando se hacen estas traducciones de una lengua a otra o incluso de un idioma a otro, se pierde un tanto como el mensaje. Cuando estábamos en clases yo les decía piece of cake, como dicen los gringos, piece of cake, que si nosotros lo traducimos literalmente, pues es rebanada de pastel. Entonces ellos utilizan esa expresión como para decir que algo es demasiado fácil y cuando nosotros decimos que algo es muy fácil, pues lo dicen ustedes con una grosería. Pero se entiende el punto, ¿no? De que cuando se traduce un idioma o de una lengua a otra, se pierde un tanto su significado o el sentido que tiene. Por ejemplo, la primera adivinanza dice: adivina adivinador de sus ojitos tuertita. Y supuestamente es el águila, entonces pues yo para que las lean, las conozcan, sepan cuál es la lengua náhuatl. Si pasamos a la 142, en este recuadro rojo, donde dice que debemos de buscar un adulto que sea hablante de alguna lengua indígena, pues tomando nuestro contexto aquí en Ciudad Juárez va a ser muy difícil que nosotros podamos encontrar a una persona que sea un hablante de alguna lengua indígena. A lo mejor pudiéramos encontrar a algún rarámuri, pero ellos son un tanto secos en su personalidad, en cómo tratan a las demás personas. A los chavoshi me parece que es la palabra correcta que usan para dirigirse a nosotros o de esa manera nos nombran. Entonces, pues no podemos hacer esta parte donde dice que busquemos un hablante, una lengua indígena para que nos diga una canción, pues no lo vamos a poder lograr. Si continuamos, también nos vamos a encontrar con esta misma adivinanza, pero esta adivinanza está escrita en 5 idiomas diferentes: en chol, en mocho, tzetzal, ahí discúlpenme si lo pronuncio mal, pero es algo así como canyobal, y en español. Entonces, pues para que también ustedes la conozcan o traten de pronunciarla, porque nosotros no somos hablantes de alguna lengua indígena, entonces para nosotros leer esto es bastante complicado. Si seguimos en nuestro libro, pero en esta misma página, en la página 143, pero en esta parte de aquí abajo, siempre me detengo y lo platico con los estudiantes, porque me dicen que me tengo que regresar a la página 138, donde yo les dije que estaba el otro poema en Nezahualcóyotl, y me pide que busque lo que es el significado, o cuál sería el significado que tendría en español la palabra Quetzali.
pues si se regresan, ¿verdad? Para no quitarles el chiste, lo van a encontrar muy rápidamente. Y luego, aquí viene la pregunta interesante. Y la palabra Teocuitlatl, si ustedes lo buscan en el poema, pues les voy a dar una pequeña pausa. Búsquele, regrésese ahí a la página 138 y piense cuál es el significado de la palabra Teocuitlatl. Teocuitlatl, perdón, es que ya saben que yo no hablo mucho náhuatl. Entonces, pausen el video para que puedan buscarlo y cuando ya tengan la respuesta, regresen conmigo. Aquí los espero. Muy bien, creo que ya encontraron que el significado de esta palabra Teocuitlatl es, utilizando el poema que está aquí en nuestro libro, pues es la palabra oro. Pero a mí siempre me gusta presentarles, ¿verdad?, esta opción de que cuando ustedes buscan esta palabra en Google, les va a aparecer algo totalmente diferente. Bueno, no totalmente diferente, pero con un significado muy singular. Nos dice, pues que sí, que se refiere a la palabra oro, pero también los aztecas, los mexicas, a la palabra oro, para referirse al oro, le llamaban, y así lo dice, no son palabras mías, la cagada de los dioses. Y yo lo busqué en esta página y lo busqué en esta otra, y me dice que Teocuitlatl es una palabra en lengua náhuatl que significa la cagada de los dioses. Así es como se referían ellos al oro. Entonces me parece muy llamativo que los aztecas o los mexicas se dirijan al oro de esa manera. O sea, es muy raro, es muy graciosa hasta en cierto punto. Y también esta parte sí nunca la he podido encontrar porque dice, podrías localizar en náhuatl la palabra equivalente a se desgarra. Y si ustedes se vuelven a regresar a la página 138 a buscar en el poema en Nezahualcóyotl, se van a dar cuenta de que no viene la palabra se desgarra. Entonces yo siempre he tenido la duda si se refiere a se quiebra, se rompe o se raspa. Entonces, pues es uno de los enigmas que he tenido en el libro de español desde hace 3 años que estoy impartiendo 6º grado. Entonces, eso es lo más llamativo que pudiéramos ver en la página 143. Y en la 144, lo más importante, lo que podemos resaltar, es sobre lo que es el dato interesante, donde nos dice que los pueblos prehispánicos registraron parte de su historia y de sus mitos en los códices. ¿Qué son los códices? Pues es un tipo de texto escrito con imágenes, no tanto con palabras, sino con dibujos o representaciones que se trazaban en un papel elaborado a partir de la corteza del árbol amate. Por otra parte, los poemas en náhuatl eran cantados y acompañados con música y danza. Por esta razón a la poesía se le conocía como flor y canto. Para que no se queden con la duda, o si gustan investigarlo con una mayor profundidad, si ustedes buscan cómo era el papel del árbol del amate, podrán darse cuenta de que era así. Me lo escribí mal. Este es el árbol de amate, pero los códices que nos hace referencia a nuestro libro de texto son como estos. Entonces este es un códice original. Si lo vemos, parece como si fuera una especie de cartoncillo o de cartulina de un color como oscuro, como un café oscurito. Entonces nuestras culturas prehispánicas hacían sus códices utilizando no tanto como que palabras escritas, sino estos dibujos para poder representar parte de esa historia, parte de sus mitos, de sus canciones, de sus poemas. No lo hacen como nosotros, que ahorita en la actualidad podemos ir a una papelería a comprar un cuaderno y hacer los escritos que nosotros creamos necesarios. O también incluso podemos ir registrando parte de nuestra historia a través ahora ya de la tecnología. Podemos guardar en un archivo de texto, en uno de Word, lo podemos guardar en el celular, en la computadora, subirlo a internet. Y así es como ya actualmente estamos registrando nuestra historia en textos digitales. Pero como nuestros antepasados no podían hacerlo, pues tenían que hacerlo a la antigua, con papel. Y como no tenían un texto escrito tal cual, un alfabeto como nosotros lo tenemos en la actualidad, pues se basaban en los códices. ¿Les recuerda alguna de las civilizaciones agrícolas que estuvimos estudiando? Me parece que sí.
Espero que sepan la respuesta. Los egipcios. Entonces, hasta aquí dejaríamos lo que es el libro de texto de español y vamos a trabajar un poco con otras actividades. Primero que nada, lo que les voy a pedir para que me anexen a su carpeta de evidencias va a ser esta tarea de español, ya para que finalicemos este tema, que va a ser escribir un poema, una adivinanza o una canción en rarámuri con su debida traducción al español. Como si lo recuerdan, en el libro les decía que nosotros deberíamos de hablar para que nos dictara alguna canción o algo, un texto, una persona que fuera hablante de una lengua indígena. Pues esa parte es difícil aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, me encontré con esta página que se llama 68voces.mx. No olviden que voy a dejar el link en la descripción del video, donde nos presenta no nada más el idioma tarahumara, sino que cada una de nuestras lenguas indígenas que tenemos aquí presentes. Por eso la página se llama 68 voces. Nos presenta un cuento en cada una de esas lenguas indígenas. Son cuentos muy cortitos, apenas duran unos cuantos minutos, y me gustó mucho porque también tienen su versión en español, su versión en la lengua nativa que se está viendo y en su versión en inglés. Miren, aquí podemos ver la versión en inglés, aquí está la versión en rarámuri y aquí está la versión en español. Les voy a pedir una disculpa porque ahorita que lo esté reproduciendo aquí en la página se va a distorsionar un poco porque lo estoy grabando. Entonces yo les recomendaría que mejor visitaran la página para que pudieran disfrutar de este cuento, y no nada más de este cuento, sino de todos los cuentos que están presentes aquí en esta página. Entonces vamos a escuchar un poco, vamos a prestarle un poco de atención para que podamos escuchar este cuento y que veamos por qué los tarahumaras pues no tienen tan bonita idea acerca de los chavochis de nosotros. Churikao winari rayenari arimecha niri o kwakurwi mapupereri vireanai porichi ni vireiteri rajeara awenri pereri nari echikiti aweri raramri rayenari aweri rehoi shunukitra mane wasako apuchri besaka yami hario winari chona honsako a newari muki Ech mukiko puchiri na yo sakayami ari o winari ari witari hiti aompama kuchua chirika ari hiwerri ayena chore hoi rukawari we chirika na hitra chiraramri anewari binoi na piso kitra ari shinepi puchka i witari chirika na hitiri o riro sakami chavochi echirika i witari raramri ari chavochi echirika ra icha nira ramri. Como pueden ver, pues es un cuento muy cortito, explica el nacimiento o el origen del hombre blanco y de los rarámuris, y también pues explica de alguna manera porque ellos pues no tienen como que una idea muy bonita acerca de nosotros. Pues bueno, esto sería todo lo que vamos a tener en español para poder terminar ya con este tema, y pasaríamos a ver lo que es la materia de historia. En historia vamos a ver el tema correspondiente a lo que es el Imperio Bizantino. Pero vamos a hacer una pequeña vuelta al pasado para recordar qué habíamos estado viendo. Estábamos viendo lo que es la época medieval, qué fue el feudalismo, cómo funcionaba, cuáles eran las clases sociales, qué se hacía en esa época. Entonces, pues ya ahora sí, cuando terminemos de recordar qué es lo que habíamos estado viendo, ahora sí nos concentramos en este nuevo tema que es el Imperio Bizantino. Para que les quede como un tema de introducción, les voy a dejar también en la descripción del video la dirección para que ustedes puedan ver este otro video. No se los quiero dejar aquí porque ya quedaría muy largo. En este otro video de Reporteros de la Historia, ustedes van a conocer o van a saber un poco más acerca de lo que es el Imperio Bizantino y también de lo que es la religión del Islam. Les va a servir como una introducción. Ya saben ustedes que en su cuaderno deben de copiar el título, la fecha y rescatar las ideas que ustedes consideran más importantes. Profe, tenemos que hacer 20 páginas. No, bueno, entonces nomás voy a hacer media. Tampoco. Se trata, muchachos, de que ustedes vayan rescatando las ideas que ustedes consideren principales, lo que ustedes consideren que es lo más importante. De todas maneras, pues ustedes lo pueden hacer con más calma, pueden ver el video, pueden hacer unas anotaciones, ir a comer,
jugar un poco en el patio de su casa y luego continuar con esto. También yo les recomendaría que fueran acompañados por alguno de sus papás para que entre los 2 o 3 o 4 o todos los que estén ahí en su casa puedan aprender un poco acerca de este tema. Cuando ya terminen de rescatar las ideas más importantes acerca de este video, ahora sí pasaríamos a estas preguntas. Es un pequeño cuestionario que tiene que ver con lo que es el Imperio Bizantino y el Islam. ¿De dónde van a conseguir este material para las respuestas? Pues aquí es donde van a utilizar su libro y se van a ir a las páginas 91, 92 y 93. Ya saben, muchachos, que cuando encuentren la respuesta, también quiero que la subrayen dentro de su libro. Y listo, sería todo lo que vamos a realizar el día de hoy en la clase de historia. Espero que no les quede ninguna duda. Si de todas maneras pues les queda alguna duda, ya saben que me la pueden hacer llegar a través de alguna duda o un comentario en este video, o bien pues pedirle favor a su papá que me mande un WhatsApp ahí en el grupo, y sirve que a lo mejor esa misma duda se la contestamos a otros que todavía no la habían hecho. Entonces sería todo por el día de hoy, muchachos. Que tengan muy bonita tarde. Nos vemos mañana.